Quien como Dios, qué alegría saludarlos nuevamente en esta nueva lección de la consagración total a Jesús por medio de María. Vamos a esperar a que se conecten más personas para que iniciemos. Les recuerdo que estamos finalizando nuestra consagración, ya nos quedan únicamente 3 clases con esta, es decir que ya prácticamente nos quedan 2 clases, ¿cierto? Entonces es muy hermoso porque particularmente yo siento que fue hace nada que iniciamos la consagración y por gracia de Dios Él nos ha dado la gracia de perseverar y de poder continuar pues como con esto tan hermoso que es la esclavitud mariana, el entregarnos totalmente a Jesús por manos de nuestra Madre Santísima María. Entonces me alegra mucho saludarlos, le damos la bienvenida a todos los que recién se están conectando. Entonces bueno, vamos a iniciar con la oración, ¿cierto? Como se debe iniciar todo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego, amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Te rogamos, Señor Jesús, que envíes a tu Santo Espíritu para que Él nos acompañe en esta nueva lección, que Él nos ilumine, que venga y nos regale sus dones, especialmente el don del entendimiento, para que todo lo que hablemos en esta tarde pueda llegar a nuestros corazones y quedarse allí a dar mucho fruto, frutos en abundancia. A ti, Señor Jesús, te rogamos que cubras con tu preciosísima sangre todos los medios que estemos utilizando para ver esta consagración, los celulares, los computadores, las tablets, cualquier cosa, Señor, y también sella con tu preciosísima sangre las redes del internet, séllanos a nosotros, Señor, y a nuestras familias. Cubre nuestras casas, Señor, y especialmente cubre con tu preciosísima sangre nuestro corazón. También clamamos la presencia de María Santísima, de su Inmaculado Corazón hoy en su día, para que ella nos acoja en su seno materno, en su seno especial, para que allí podamos ser transformados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora es, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta nueva lección. Les decía a los que estaban desde el principio que ya se nos está acabando la consagración, ya únicamente nos quedan 3 lecciones con esta. Entonces, muchachos, vamos a vivir estas últimas lecciones con todo el corazón, con todo el alma, dispuestos pues a que el Señor haga obras hermosas en nosotros por medio de su amada Madre María Santísima, ¿cierto? Entonces, bueno, les recuerdo que estamos en la lección número 31, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la lección del día de hoy recibe por nombre Mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida. Esto lo sacamos del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Juan, capítulo 6, versículo 55.
Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Eucaristía, de un Jesús que nos amó tanto, que cumplió esa promesa que Él había hecho desde el principio. Me voy a quedar con ustedes hasta el fin de los tiempos y he decidido hacerlo de la forma más humilde, de la forma más sencilla, y fue quedándose en un pedacito de pan, y todo por amor a nosotros. Es muy difícil como hablar de la Eucaristía porque es algo como muy grande, ¿sí? Es algo que, que al hablar de ella siempre nos vamos a quedar cortos, ¿sí? Siempre nos vamos a, o sea, siempre van a haber cosas muchísimo más impresionantes acerca de la Eucaristía, pero pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que lo poquito, ¿cierto? Lo poquito que podamos hablar de Él pueda llegar a nuestro corazón y que podamos entender específicamente, y ni siquiera tanto entender, sino aceptar esto de que nos amó tanto que se quedó con nosotros en un pedacito sencillo de pan. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces, en Cristo nos movemos, en Cristo existimos, en Cristo vivimos. Entonces imagínense que cuando nosotros vamos y somos partícipes de la Eucaristía y comulgamos, sucede algo hermoso porque es el mismo Dios, ¿sí? En su segunda persona, la Trinidad, introduciéndose en nosotros, ¿sí? Introduciéndose en nuestros corazones, en nuestras almas y volviéndose uno con nosotros. ¿Sí? Esto es algo grandísimo. Entonces, bueno, aquí nosotros hemos visto que, digamos, en las distintas civilizaciones, en las distintas culturas, como que se ofrecían sacrificios, ¿cierto? Se ofrecían hasta ofrecían a sus mismos hijos para los dioses. Entonces digamos que si querían que lloviera, entonces supuestamente le hacían un sacrificio al dios sol o al dios luna o al dios lluvia, ¿cierto? En el tiempo pues que habían como tantos dioses paganos y se hacía esto, pero lo que sucede en el cristianismo es que todo un Dios que es papá, ¿cierto? Que es papá, que ya lo hemos hablado, ofrece a su único hijo en sacrificio para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que sucede en la Eucaristía. Entonces, esto es hermosísimo porque nosotros podemos darnos cuenta nuevamente de que tenemos un Padre en el cielo que nos ama y que nos amó tanto que envió a su único hijo para que nos diera vida, ¿sí? Y vida eterna. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de todo el capítulo 6 de San Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 de San Juan es como el capítulo eucarístico por excelencia, ¿sí? Es el capítulo eucarístico por excelencia. Entonces, bueno, resulta que en el capítulo 6 del versículo 1 al 15, Jesús, ¿qué hace? Jesús multiplica los panes, ¿cierto? Multiplica los panes. Entonces dice, tomó entonces Jesús los panes y después de dar las gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que Jesús puede hacer lo que quiera con el pan, ¿cierto? Porque Él es Dios. Entonces, si Él quiere multiplicar el pan, pues lo multiplica, ¿sí? De hecho, el demonio en las tentaciones de Jesús, que es Mateo, el capítulo 4 de Mateo, ahí ¿qué le dice el demonio a nuestro Señor? Le dice, bueno, si usted es Dios, entonces convierta esas piedras en panes. Esto que demuestra que Dios puede, cierto, que Jesús puede hacer lo que quiera con los bienes, por decirlo así, materiales. Entonces, ya les voy a mostrar cómo a qué punto quiero llegar. Esto significa pues de que Jesús puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Como con los panes. Después viene en el versículo 16 al 21, ¿qué sucede? Jesús camina sobre los mares, ¿cierto? Jesús camina sobre el mar. Entonces dice, cuando había remado unos 25 o 30 estadios,
ven a Jesús que caminaban sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos demuestra esto? Que Jesús, siendo Dios, también puede hacer con su cuerpo lo que Él quiera, ¿sí? Pero después sucede algo hermosísimo en el mismo capítulo de San Juan. ¿Qué sucede? En el versículo del 22 al 71. Es todo el discurso del pan vivo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien viene a mí tendrá vida eterna. Es todo el discurso del pan vivo. Entonces vean qué hermoso, porque si Dios puede hacer lo que quiera con los panes y puede hacer lo que quiera con su cuerpo, esto nos demuestra que Él, pudiendo hacer lo que quiera con su cuerpo, decidió dejarlo en el pan. No sé si me entendieron. Vean, esto es algo muy, muy profundo, porque en el mismo capítulo, ¿cierto? El evangelista San Juan quiso hacer mucho énfasis como en esto, de que Dios en su divinidad, en ser la segunda persona de la Trinidad, en ser el mismo Dios, puede hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Puede hacer lo que Él quiera y más con su cuerpo. Pero esto es algo hermoso, porque Jesús no hablaba metafóricamente, ¿sí? Jesús no hablaba metafóricamente. Jesús, en este discurso del pan vivo, Él no decía, es que yo soy como ustedes deben comer mi carne, pero esto es una metáfora, o sea, es que yo les quería hacer una simbología. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no va a tener vida. Él es súper claro en eso. Y muchas personas, por eso fue que dijeron, uy, esto es lo que él está diciendo, es muy exagerado. Qué duro es el lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y desde ahí muchos discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Y esto es fuertísimo, porque en muchas otras partes Jesús se había hecho llamar a sí mismo, ¿cierto? Como algo, digamos, él decía. Esto está también en Juan, en el Evangelio de Juan, pero ya es capítulo 8, versículo 12. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Él se nombró a sí mismo la luz del mundo, pero él allí sí estaba hablando metafóricamente, no es como pues que digamos que Jesús es el sol, ¿cierto? Que nos daba la luz, no, o sea, él hablaba metafóricamente, él decía, yo soy capaz de iluminarles el camino, ¿cierto? Pero él todo esto lo hablaba metafóricamente, no era como si él mismo fuera la luz. Entendieron, ¿cierto? Lo entendieron normalmente. Después él también en el capítulo de Juan dice, en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, ¿cierto? Yo soy la puerta por donde entran las ovejas, ¿sí? No era pues que literalmente Jesús fuera una puerta, no, él estaba hablando en metáforas y las personas aún así lo acogieron, ¿cierto? Lo entendieron. Y también viene en el capítulo, en el Evangelio, perdón, de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Él ahí también hablaba metafóricamente pues de decir que yo soy el camino, no era pues que literal Jesús, no, él ahí hablaba metafóricamente, pero en el momento en que Jesús da el discurso del pan vivo, de decir es que ustedes tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre, las personas ahí sí dijeron, uy, no, eso está muy duro, ¿quién lo va a escuchar así? Y muchas personas se retiraron de lo que él estaba diciendo. Y es muy chistoso porque Jesús no fue y empezó a decirles, ay no, por favor no se vayan, quédense, es que yo estaba exagerando, no, era una metáfora, no. Jesús, ¿qué dice? Le dijo a sus discípulos, vea, si ustedes también se quieren ir, váyanse, ¿cierto? Váyanse, la puerta está abierta, ¿cierto? Si usted se quiere ir, hágale arranque, ¿sí? Pero después de eso sucede algo hermosísimo, porque viene San Pedro y ¿qué le dice? Le dice a nuestro Señor, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
¿A quién más iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? ¿Y quién puede entender las palabras de vida eterna? Aquel que tiene un corazón humilde, aquel que va ante este pan vivo bajado del cielo, se arrodilla, se humilla y escucha aquello que su Dios le quiere hablar al corazón. Aquel que tiene un corazón soberbio, aquel que tiene un corazón racional, aquel que simplemente no quiere escuchar, no va a entender estas palabras de vida eterna, no las va a entender, de las que nos habla el apóstol San Pedro. ¿Sí? Entonces, espero que haya como quedado claro como este aspecto de que no es una metáfora, de que es totalmente cierto, ¿sí? Muchas personas pueden estar preguntando, bueno, pero nosotros ¿por qué vamos a Eucaristía? Eso también es un simbolismo. No, nosotros vamos a Eucaristía porque Jesús está allí, porque el mismo Dios se encuentra allí. Entonces dice Mateo 26, Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 27. Dice lo siguiente: mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no tomó el pan, dijo: vean muchachos, este es como mi cuerpo. O tomó el vino y dijo: esta es como mi sangre. No, Jesús la tomó y dijo: este es mi cuerpo, mío. Es real, es presencia real. Y esta es mi sangre, ¿sí? Es impresionante porque Santo Tomás de Aquino decía que a nosotros ciertos sentidos externos, ¿cierto? Nuestros sentidos externos son la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Nuestros sentidos externos pueden engañarnos, ¿sí? Muchos de ellos, por ejemplo, la vista nos puede engañar diciendo: es únicamente un pedazo de pan, ¿sí? Nuestro olfato también nos puede engañar porque el Jesús consagrado en la forma de la hostia huele a pan, ¿cierto? Huele a pan sin levadura. El sentido del tacto también, del gusto, perdón, nos puede engañar porque sabe a un pan. Pero el único sentido que no nos va a engañar es el sentido de la escucha, ¿sí? El sentido de la escucha, porque nosotros vamos a coger esas palabras que Dios dijo: este es mi cuerpo, y aquel que come de él no morirá para siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, y muchas personas de pronto se preguntarán, como siguiendo en esta misma tónica, ¿por qué nosotros celebramos la Eucaristía los domingos? ¿Cierto? ¿Por qué la misa del domingo? Entonces, bueno, resulta que los días de la semana, ¿sí? Los días de la semana están nombrados, o sea, como que mantuvieron los nombres paganos, ¿sí? Entonces, digamos, lunes en honor a la luna, martes en honor a Marte, miércoles en honor a Mercurio, ¿sí? Jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno, pero el único día que no fue adoptado con los nombres paganos fue el día domingo. ¿Por qué? Porque domingo viene de Dominicus, Dominicus, que significa Señor. Entonces, día del Señor. Domingo, día del Señor. Y dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, bueno, ¿qué dice ahí? El primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Digamos que laboralmente es el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Y dice, estaban ellos reunidos para la fracción del pan, ¿sí? Para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Eucaristía, porque en la Eucaristía Jesús se parte. Yo no sé si ustedes han visto en el momento en el que el sacerdote dice... este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces ahí el sacerdote fracciona el pan, ¿cierto? Lo fracciona. Y entonces ellos desde ese entonces, imagínense, desde la época de Pablo, ellos se reunían para la fracción del pan. Entonces, también otros argumentos de por qué celebramos la misa el domingo. Resulta que en el antiguo pueblo de Israel se celebraba, era el sábado, ¿sí? El sábado, ¿por qué? Porque se dice que Dios en la creación, ¿cierto? En el Génesis descansó el día 6, el día sábado, ¿sí? Descansó el día sábado. Y también que se celebraba, en el sábado se celebraba la liberación del pueblo de Israel, ¿sí? La liberación del pueblo de Israel del yugo, pues, de los egipcios. Pero entonces, ¿qué sucede el domingo? El domingo nosotros que conmemoramos la nueva creación, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también que celebramos que nosotros también nos liberamos de ese yugo del pecado. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos liberamos de la muerte eterna y Él nos abrió las puertas de los cielos. Entonces por eso celebramos la misa en domingo. Les quiero compartir algo. Resulta que el cardenal Robert Sará, que es un cardenal muy bueno, ¿cierto? Les recomiendo mucho los libros de él. Él tiene un libro que se llama Se hace tarde y anochece. Resulta que hace un tiempo yo leí ese libro y él ahí decía que todo el texto de los caminantes de Emaús es el texto eucarístico por excelencia. Él decía que de ahí se había sacado literalmente todas las partes de la Eucaristía. Yo les voy a compartir como lo que me acuerdo, porque no me acuerdo en realidad cómo era textualmente, pero voy a tratar como de compartírselos como me acuerdo. Bueno, entonces resulta que en el texto de los caminantes de Emaús empezaba así, de que los caminantes de Emaús se estaban yendo. Hagan de cuenta de que en el lugar donde murió Jesús, ¿cierto? Que en realidad no me acuerdo en dónde fue, los caminantes estaban saliendo de ese lugar, ¿cierto? Estaban saliendo de ese lugar y estaban caminando por Emaús, ¿cierto? Estaban caminando por Emaús. ¿Y qué sucede en ese momento? Ellos iban solos, las escrituras nos dicen que ellos iban tristes, y en ese momento se le acerca, ¿quién? Jesús, se les acerca a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Ellos estaban tristes, estaban agobiados y Jesús los acoge, que es lo que hace la Eucaristía en un primer momento, que es cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nos encontramos tristes por el pecado, ¿cierto? Y hacemos nuestro acto de contrición, ¿cierto? Y el yo pecador. Entonces habla como de ese primer momento. Luego se les acerca a Jesús y les dice qué ha pasado y ellos le dicen, ¿que acaso no sabes de Jesús, quien iba a ser el Salvador? Él murió, ¿cierto? Él murió y ¿cómo no estás enterado tú? Y entonces, claro, Jesús le responde, pero ustedes no saben lo que dicen los profetas. ¿Y qué hace Jesús? Él les empieza a explicar las escrituras desde el Antiguo Testamento. Entonces el cardenal Sará dice que es explicar las escrituras desde el Antiguo Testamento, son las lecturas que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura, que es cómo Jesús empieza a explicar las escrituras, ¿sí? ¿Y qué sucede? Jesús los devuelve a ellos
al lugar donde murió Jesús, ¿cierto? Que hace la simbología como de la primera iglesia, ¿sí? De la primera iglesia donde se encontraban los apóstoles. Entonces Jesús los vuelve y los retorna a la iglesia. Vean qué hermoso eso. Después de esto, ¿qué sucede? Jesús fracciona el pan. Jesús fracciona el pan, da la bendición y fracciona el pan. Ahí hace la simbología del momento en que nosotros comulgamos, pero pónganle en cuidado a esto. En el momento en que Jesús fracciona el pan, ellos lo reconocen y ¿qué pasa? Se les abren los ojos y Jesús desaparece. El cardenal Sara dice algo hermosísimo. Él decía, Jesús se desapareció en ese momento de la fracción del pan porque él ya se había quedado en esas especies. Es decir, que Jesús se desapareció porque ya era el mismo Jesús en el pan que él había bendecido y que había fraccionado. Por eso desapareció. Eso a uno le vuela la mente. Uno dice, uy, no, qué impresionante. Y después ellos dicen, cuando él hablaba, cómo nos sentimos, nuestro corazón saltaba, nuestro corazón estaba inquieto. Y así se pone nuestro corazón así se debería poner nuestro corazón cuando participamos de la Eucaristía. Wilson Tamayo, nuestro subdirector general, él dice algo impresionante y él dice que esto también, este relato de los caminantes de Emaús también sirve mucho para explicar cómo la relación con nuestros hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos protestantes únicamente se quedan con el hecho de decir, no temblaba nuestro corazón, ¿cierto? No temblaba nuestro corazón, pero nosotros los cristianos, que sí reconocemos la presencia viva de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, cuando nos acercamos a Él y lo comulgamos, ¿qué sucede? Se nos abren los ojos y lo reconocemos. No únicamente tiembla nuestro corazón, sino que también lo reconocemos y lastimosamente nuestros hermanos protestantes únicamente se quedan en ese hecho de decir, me tembló el corazón, pero no lo reconocen. No se les abren los ojos y lo reconocen. Entonces, bueno, que esto sea una exhortación también para nosotros, para que podamos ser más conscientes de que es el mismo Dios en la fracción del pan, en la Eucaristía. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la antigua y la nueva alianza, ¿cierto? La antigua alianza y la nueva alianza. Entonces, bueno, les voy a leer Éxodo, no se los voy a leer, les voy a mencionar, mejor dicho, la cita bíblica. Éxodo 12, del 1 al 23. Éxodo 12, del 1 al 23. Entonces, ¿qué sucede allí? Resulta que se celebraba la Pascua, ¿cierto? Se celebraba la Pascua y que se llama la Pascua judía. ¿Y qué sucedió allí? Resulta que el antiguo pueblo de Israel como que se encontraba, les voy a hablar con un poquito de historia, de historia bíblica. Resulta que el antiguo pueblo de Israel, cuando estaba bajo el yugo, por decirlo así, de los egipcios, Dios no estaba Dios no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo ellos, ¿cierto? Porque Israel siempre fue el pueblo elegido por Dios. Entonces resulta que él envió a Moisés y le dijo, mire, Moisés, hable usted con el faraón para que deje salir a Israel. El faraón dijo, no lo voy a hacer. Entonces resulta que él mandó como a Moisés y les dijo, bueno, ustedes hoy en la noche, le dijo a los israelitas, ustedes en la noche tienen que sacrificar un cordero y vean acá, un cordero que fuera primogénito, ¿cierto? Es decir, que fuera, eso se llamaba la primicia, era como el primero de todo lo que hacían. Entonces la primera cosecha que hacían se la ofrecían a Dios, el primer corderito se lo ofrecían a Dios y así. Entonces pónganle cuidado, tenía que tomar un cordero sin mancha y sin ningún hueso roto. Esto es muy clave, acuérdense de sin ningún hueso roto.
y lo debían matar y debían rociar su sangre en las jambas de la puerta, ¿sí? Entonces así el ángel de Dios se iba a dar cuenta de que esa casa era una casa donde se acogía al Dios verdadero, al Dios Yahvé, como el Dios verdadero, y no iba a hacer nada, ¿cierto? Entonces pasó el ángel de Dios, todos, y como los egipcios no sabían, todos los primogénitos, ¿cierto? Los bebés primogénitos murieron, ¿cierto? Esto nos lo narra el Antiguo Testamento. Entonces resulta que los israelitas, ellos siguieron conmemorando como esta alianza que habían hecho con Dios, de que no mató a sus primogénitos, ¿cierto? De que no permitió de que murieran sus primogénitos. Entonces ellos lo seguían conmemorando y ellos siempre sacrificaban un corderito y hacían esto con la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a leer, y esto lo voy a sacar de un libro que se llama Jesús de Nazaret, que escribió ¿quién? El Papa Emérito Benedicto XVI. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que ya quedó claro como esta parte de la antigua alianza, cómo fue. Resulta que ahora viene la nueva alianza, ¿sí? ¿Y cuándo inicia? Inicia en el momento en que San Juan se encontraba por allá bautizando a las personas, ¿cierto? Estaba San Juan bautizando a las personas y él ve pasar a Jesús. ¿Y qué dice San Juan Bautista? Dice, allí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vean qué hermoso esto. Allá va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero, ¿qué significa ser el Cordero? ¿Qué significa ser el cordero o el ciervo, cierto? Que se le llamaba. Este animalito que es un animalito muy humilde, ¿cierto? Un animalito muy, muy sencillito. ¿Qué sucede? Resulta que en Isaías 53:7 hay algo que se llama el canto del siervo de Dios, que lo hablamos, me parece que la clase pasada. ¿Y qué dice este versículo? Dice, como oveja, dice, compara al siervo que sufre como un cordero que se lleva al matadero. Entonces dice, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. ¿Sí? No abría la boca. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la Pascua y todo esto, de que los israelitas conmemoran esto siempre por el tiempo de Pascua? Resulta que Jesús murió en tiempo de Pascua. A Jesús lo crucificaron en tiempo de Pascua. Sumándole a esto, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el cordero que debía ser crucificado no debía tener mancha y no debía tener ningún hueso roto? Primero, pues Dios, al ser Dios, no tenía la mancha del pecado original. Entonces ahí el primer requisito. Segundo, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en toda su pasión, no le quebraron ni un solo hueso. Ni un solo hueso le quebraron, muchachos. Ni uno. De hecho, en el momento en que Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerdan que ellos les iban a... como que con un martillo les iban a quebrar las rodillas para que se murieran más rápido, pero nuestro Señor ya había muerto? Entonces, ¿qué sucede? Le dicen a uno de los soldados que mejor lo atraviese con una lanza, y cuando lo atraviesa con la lanza es que brota agua del costado de Jesús, ¿sí? Entonces vean qué hermoso, si ven cómo la antigua alianza ahora se vuelve una nueva alianza y una alianza eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, que compró con su sangre y nos compró la vida eterna, ¿sí? La bienaventuranza eterna. Entonces vean qué hermoso eso. No sé si me entendieron, es como esta comparación entre la antigua y la nueva alianza. Entonces, por eso nosotros ya no hacemos sacrificios, por eso nosotros ¿cierto? No sacrificamos corderitos, que es como lo que hacen los judíos, que ellos no han acogido a Jesús como Dios y como Salvador, porque nosotros sabemos de que nuestro Señor Jesucristo ya con su muerte ya hizo la nueva alianza y la alianza eterna, ¿cierto? La alianza que no tiene fin. Entonces, bueno, esta es otra de las muestras de que nuestro Señor Jesús está totalmente presente, ¿cierto? Presente, y eso es como bíblicamente, como una explicación así muy por encimita, bíblicamente. Pero muchachos, o sea, al fin y al cabo no deben de ser muchas
explicaciones bíblicas, muchas explicaciones teológicas de que ve, acá dice esto, acá dice esto y esto y esto. No, sino que lo más importante, muchachos, es que nosotros en el corazón sepamos y tengamos la convicción de que verdaderamente es Dios, de que verdaderamente es Jesús quien por amor a mí se quedó en ese pedacito de pan, y que por eso nosotros debemos vivir la Eucaristía con todo el corazón, con todo el alma. Esta mañana yo hablaba con alguien y le decía que me había visto un documental de Garabandal, de la aparición, ¿cierto?, de la Santísima Virgen María en Garabandal, y ella específicamente en la aparición pues que tuvo en Garabandal, la Virgen María hablaba mucho acerca de la Eucaristía, muchísimo, 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 muchísimo. Ella decía, tienen que adorar más la Eucaristía, tienen que vivir con más corazón la Eucaristía. O sea, esta aparición es muy marcada porque ella pide mucho la Eucaristía, y esta aparición pues fue relativamente nueva, ¿sí? Fue en 1965, del 61 al 65. Entonces, la Virgen María siempre, siempre, siempre dice eso en sus apariciones, y no solamente en Garabandal, en muchas. Ella habla acerca de que nosotros debemos reparar más el corazón de Jesús y más en la Eucaristía, y debemos adorarlo, debemos vivirla, debemos ir al Santísimo y arrodillarnos y vivirlo, y no es solamente decir, Juliana, es que yo voy allá y no sé qué decirle, no siento nada, me da sueño, me da pereza. No importa, quédese allá, quédese allá. ¿Sí? Así le dé sueño, así le pereza, así usted, su imaginación se vuele por allá, no se pueda concentrar, no importa, vea, nuestro Señor Jesucristo es como el sol, ¿cierto? Les voy a hacer acá una comparación, es como el sol. A veces uno sale al sol y uno no siente que se está quemando, ¿cierto? Pues uno sabe que el sol está así como fuertecito y todo eso, pero uno ni se aplica bloqueador ni nada de eso. Pero cuando usted llega a su casa, usted se da cuenta de que está rojo, 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 quemado. Y usted dice, pero ¿en qué momento me quemé? Yo ni me di cuenta. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos quema, pero con sus rayos eucarísticos, ¿sí? Él nos quema con sus rayos eucarísticos, y nosotros ni nos damos cuenta en qué momento, pero Él lo hace. Él lo hace, Él es tan lindo. Es como cuando las maticas reciben el sol. Ustedes se han visto de que las maticas no hacen nada, pero aún así reciben el sol. Ellas están ahí quietas, pero aún así reciben la lluvia, reciben el sol, y gracias a lo que reciben de la luz solar pueden hacer su proceso de fotosíntesis y todo eso. Entonces, así es con nuestro Señor Jesucristo. Al principio, muchachos, nos va a costar horrible, y uno va a ir allá, y les cuento que particularmente yo al Santísimo, y yo me quedaba dormida, y yo decía, Señor, pero ¿por qué me cuesta tanto? Pero ya después, muchachos, uno como que puede llegar a eso que decía el santo cura de Arce, yo lo miro y él me mira. Y así de sencillo. Y no es necesario hacer oraciones así grandísimas, no es necesario, no sé, tener las palabras de un Santo Tomás de Aquino o de una Santa Teresa de Ávila. No, o sea, con nuestras palabras sencillitas el Señor va a estar contento y Él va a estar feliz. Así uno vaya y uno le diga, Señor, no sé qué decirte, Señor, no sé qué hacer. Hazlo tú, ¿cierto? Hazlo tú. Porque yo por mis fuerzas no soy capaz de hacer nada. Y Él, como nos ama tanto, Él lo va a hacer. Y no únicamente como el hecho de adorarlo así sacramentalmente, sino también de comulgarlo, ¿cierto? Vamos a hablar de la comunión, que también es muy, muy importante, porque nuestro Señor, por amor infinito a nosotros, decidió quedarse, ¿cierto?, en el sagrario, allí como un preso, como un carcelero de amor, ¿sí? Pero el sagrario favorito de Jesús es tu alma. Tú eres el lugar donde Jesús quiere estar, ¿sí? Por eso eso es lo importante de la comunión, y porque, como les decía al principio, cuando nosotros comulgamos nos hacemos uno con Jesús, ¿sí?
nos hacemos uno con Jesús. Él toma parte en toda nuestra vida y nosotros nos volvemos un sagrario. Y no es el hecho de decir, Juliana, ¿y cuánto tiempo queda Jesús en nuestro cuerpo? ¿Cuánto tiempo está Jesús ahí hasta que se desaparece? Jesús va a estar en ti hasta que tú se lo permitas. ¿Sí? Él va a permanecer porque Dios es un eterno presente. Él va a permanecer en ti hasta que tú le des la apertura de tu corazón. ¿Sí? Pero obviamente para poder comulgar y para poder recibirlo se necesitan como ciertos aspectos. Primero, estar en gracia, ¿sí? Que eso es lo más importante. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 11:29, dice, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Entonces, importantísimo el estado de gracia. Sí, importantísimo el estado de gracia. Segundo, el ayuno eucarístico. ¿Sí? El ayuno eucarístico se hace una hora antes de comulgar. Una hora antes de comulgar. Entonces, ¿cómo es este ayuno eucarístico? Es no comer nada, ni siquiera agua, a no ser pues de que usted se necesite tomar una pastillita o cierto. Nada, no comer absolutamente nada para que tu cuerpo y tu alma tengan esa apertura para recibir a Dios en tu interior. ¿Sí? Las personas hace muchos años, ellos, por allá en la época, creo que eso le tocó a nuestras abuelitas, ellos guardaban un ayuno súper estricto, o sea, ellos, digamos, la Eucaristía era, digamos, hoy a las 8 de la mañana, ellos no comían nada desde ayer a las 6 de la tarde, ¿sí? Era súper fuerte porque en ese entonces se tenía un amor grandísimo al comulgar, ¿sí? Se tenía una devoción muy grande. Ahorita la iglesia ha sido como más lapsa en eso y solamente nos pide una hora, que no es nada. O sea, muchachos, por uno no comer en una hora, uno no se va a desmayar o le va a dar algo, no es nada, ¿sí? No es nada. Entonces, bueno, el ayuno eucarístico. Y tercero es la adoración después de la comunión. Entonces, nosotros comulgamos, ¿sí? Nosotros comulgamos. ¿Y qué sucede? Después de que comulgamos, tenemos que quedarnos haciendo un ratito de adoración ahí a Jesús. Por eso cuando nosotros comulgamos, ustedes han visto que hay muchas personas que vamos, nos ponemos de rodillas, con los ojos cerrados, ahí adorando, ¿cierto? Diciéndole al Señor que gracias por hacerse uno con nosotros. Y así, resulta que hay una historia de San Felipe Neri. San Felipe Neri, o sea, una vez un señor iba a la Eucaristía con San Felipe Neri, ¿sí? Y resulta que él comulgaba, el señor comulgaba, ¿cierto? Y el señor de una salía y se iba, él no esperaba ni siquiera la bendición. Y entonces resulta que San Felipe Neri se percató de eso. Cuando es que él le dice a dos monaguillos, le dice, mire, cuando este señor se vaya, usted y usted se van a ir con una velita detrás de él, ¿cierto? Entonces mandó a dos monaguillos que se fueran detrás del señor. Claro, el señor se dio cuenta. Cuando entonces dijo, ay, ve, pero tan raro, ¿por qué hará esto? Y claro, se volvió donde Felipe Neri. Cuando él le dijo, venga, ¿y usted por qué hizo esto? Y San Felipe Neri le dijo, porque es que nosotros tenemos que adorar a Jesús esté donde esté. Y claro, como el Señor no hacía la adoración, pues San Felipe Neri mandó a estos dos monaguillos para que oraran, ¿cierto? E hicieran la debida adoración eucarística a ese Jesús que estaba dentro de ese Señor, ¿sí? Entonces vean qué impresionante, porque nosotros debemos adorar a Jesús cuando está en nuestro interior. Una vez escuchaba que alguien decía que en el momento en que nosotros comulgamos es el mejor momento para que usted ahí le pida al Señor lo que usted quiera, porque es que Jesús está en ti, ¿sí? Jesús está en ti y Él no te va a negar nada de lo que tú le pidas, sabiendo que son uno, sabiendo de que Él ha tomado parte pues en todo tu ser si tú se lo has permitido. Entonces, para que no dejemos pasar así como las cosas a la larga,
¿cierto? Como el comulgar así por comulgar y ya está, ¿sí? Entonces, bueno, les quiero leer una, una cosita como un texto que decía San Cirilo de Alejandría. Él decía lo siguiente: si el veneno de la vanidad te está hinchando, se está hinchando en ustedes, vuelvan a la Eucaristía. Y ese pan que es su Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta los arrasa, aliméntense con este pan y aprenderán generosidad. Si el viento frío de la codicia los marchita, apúrense al pan de los ángeles, y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comezón de la intemperancia, nútranse con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante su vida en la tierra, y ustedes se volverán temperantes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalezcanse con este alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se sienten quemados por la fiebre de la impureza, vayan al banquete de los ángeles y la carne sin mancha de Cristo los hará puros y castos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vean, muchachos, así como para ir terminando. Nosotros como que a veces pensamos y decimos, uy, qué rico uno poder haber sido como la Verónica, que le puso pues el trapito al Señor y le limpió su carita cuando estaba ensangrentado. O uno dice, qué rico haber sido la mujer que enjugó sus pies con sus cabellos. Sí, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre como que había pensado, y Señor, qué rico estar en tu época, poder haberte conocido, haberte visto, haberte tocado. Pero en realidad, muchachos, nosotros tenemos un privilegio que tal vez muchas personas de las que vivían en el tiempo de Jesús, que lo conocieron, no tuvieron esa oportunidad, y fue el poder comerlo literal, el poder tocarlo en tu boca y que él se vaya ahí derritiéndose de amor dentro de ti, ¿sí? Ellos quisieron mucho eso y nosotros tenemos esa oportunidad y no la aprovechamos. Y es muchísimo más grande que cualquier enjugarle los pies al Señor o que limpiarle el rostro. Es muchísimo más grande el comulgar, porque es que, muchachos, ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. Los ángeles no pueden comulgar. Los ángeles no pueden probar ese pan celestial. Mientras que nosotros, pobres criaturas miserables humanas, nos ha amado tanto Dios que sí podemos hacerlo. Que sí podemos hacerlo. Entonces, allí en ese pan de ángeles es donde nosotros vamos a encontrar la paz, la plenitud y el amor que necesitamos. Entonces, para que vivamos con más amor este sacramento tan hermoso, para que lo acojamos en nuestra vida, para que vivamos la Eucaristía con todo el corazón. La misa dominical máximo se demora 60 minutos, no es nada, como máximo 60 minutos. Y nosotros al día tenemos 24 horas, ahora multipliquemos eso por los 7 días de la semana. O sea, no es ni el 0.001%, no es nada, o sea, Dios prácticamente no nos está pidiendo nada. Y aún así a nosotros nos da pereza, nos da flojera, se me olvidó, es que tengo otra cosa que hacer. Eso es ser uno muy conchudo, pues, y perdón la expresión, pero en verdad es que Dios no nos pide nada. Y debemos asistir a la misa dominical. Entonces, ¿para qué? Muchachos, un alma consagrada es un alma eucarística, ¿sí? Un alma consagrada es un alma eucarística por excelencia.
¿sí? Un alma que comulga, un alma tiene esa apertura en el corazón para recibir a Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, es una invitación para que empecemos a comulgar y a visitar a Jesús con más frecuencia, ¿sí? Obviamente ahorita por la condición que tenemos no podemos hacerlo. Hay unos que sí, hay como que sí pueden hacerlo en algunas cosas. Digamos que una vez escuché que estaban celebrando una Eucaristía por allá por la salud de alguien, hicieron una Eucaristía así como a puerta cerrada, pero muchos no podemos gozar de ese privilegio. Entonces nos toca hacerlo así virtualmente, ¿cierto? Pero el amor es creativo y ¿cierto? Y hagámoslo. La práctica para el día de hoy va a ser visitar a Jesús sacramentado 15 minutos diarios durante la semana. Ya sabemos pues que no podemos hacerlo presencialmente, pero por lo menos hágalo virtualmente. Hay unas capillas de adoración eucarística que son 24 horas. ¿Sí? Ustedes buscan ahí en YouTube, buscan Santísimo en vivo y ahí les van a aparecer un montón. A mí me gusta, yo me meto a Santísimo en vivo y yo todos los días veo uno distinto, casi conocer muchos santísimos así sea virtualmente, pero es muy hermoso porque en serio que uno ve las gracias que el Señor derrama también, así sea por medios virtuales. Sí, uno se siente muy amado, muy amado. Digamos, les comparto a mí particularmente, hay una canción que a mí me encanta, que se llama Algo en mí, que es de la hermana Inés, y hay una parte de la canción, es que no me acuerdo cómo dice, hay una parte de la canción que dice, siempre estuviste ahí, tan cerca de mí, y aunque entonces no lo comprendí, lo busqué sin cesar y eras tú. Entonces yo eso lo tomo como para Jesús, o sea, Jesús de Eucaristía. Él siempre estuvo ahí esperando por mí, pero yo no lo entendía. Yo no lo entendía y tal vez lo busqué en otras partes, en otros lugares, y Él siempre estuvo ahí, ¿cierto? Ahí resguardado en esa cárcel, por decirlo así, de amor que es el sagrario. Entonces, bueno, ya saben la práctica y espero que les haya gustado mucho la leccioncita. Vamos a hacer la oración final. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La oración del día de hoy va a ser un poquito distinta porque les quiero leer una pequeña lecturita, pero que esto se vuelva en una oración, ¿cierto? Que podamos espiritualizarlo totalmente. Los invito a que quienes puedan cierren los ojos, adopten una posición que los disponga a orar. Bueno, qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Qué bien se está contigo. Porque no vendré más. Hace ya muchos años que vengo a diario y aquí te encuentro siempre, amor solitario. Solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada, ni yo te digo nada. Si tú lo sabes todo, ¿qué voy a decirte? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. Será, Señor, que nadie sabe que estás aquí. No sé, pero sé en cambio que aunque nadie viniera, aunque nadie te amara, ni te lo agradeciera, aquí estaría siempre esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? Qué ciego estoy, qué ciego. Si sé por experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor. Por otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos, cansados peregrinos. Pagan grandes sumas que no han de recobrar.
Por ti nadie me pregunta, de ti nadie hace caso. Si alguna vez te visitan es solo así de paso. Aquí eres tú quien jamás paga si alguno quiere entrar, porque no vendré más y sé que aquí a tu lado puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado, mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que conmigo llorases tú también. ¿Por qué no vendré más, Jesucristo bendito, si tú lo estás deseando, si yo lo necesito? Sé que no soy nada cuando vengo aquí. Si aquí me enseñarais la ciencia de los santos, como aquí la buscaron y aprendieron tantos, que fueron tus amigos y gozaron de ti. ¿Por qué no vendré más si sé yo que tú eres el modelo único y necesario, que nada se hace duro mirándote a ti aquí? El sagrario es la celda donde estás encerrado. Qué pobre, qué obediente, qué manso, qué callado, qué solo, qué escondido. Nadie se fija en ti. ¿Por qué no vendré más, oh bondad infinita, riqueza inestimable, que nada necesita, y que te has humillado a mendigar mi amor? Ábreme ya esa puerta, sea esa ya mi vida, olvidado de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Dios les paga a todos por asistir. Ya saben que los queremos mucho, que estamos muy felices de que hayan perseverado esa calle. Saben que nos falta muy poquito para la consagración. Qué emoción, para que vayamos disponiendo el corazón, para que vayan terminando el libro los que no lo han leído, ya saben, para que vayan consiguiendo la medallita, y para que estemos muy pendientes de todas, como de las, ¿cómo es que se dice eso? De las indicaciones que se nos vayan dando. Listo, el Señor los bendiga, los queremos mucho y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Adiós.